Hablando acerca de piezas, hablando de piezas principales que tienen un propósito, yo estaba pensando en este mensaje y tuve una ilustración que es demasiado buena para este mensaje, así que voy a estar usando un elemento visual a lo largo de todo el mensaje. Así que Jerry, te voy a pedir si me atraes este elemento, es esta cajita, gracias. Un aplauso stage que domingo tras domingo. Y tengo básicamente en mis manos un rompecabezas de 1000 piezas. Un rompecabezas, hablando de piezas, ¿no? De 1000 piezas. Yo no sé cuántos aquí les gustan los rompecabezas. Yo no sé cuántos son apasionados de los rompecabezas. Les puedo decir con toda seguridad y certeza en mi corazón que yo no soy un apasionado de los rompecabezas, ni lo seré a lo largo de mi vida. Yo soy muy impaciente para lidiar con un rompecabezas. Ok, lo siento, oren por mi paciencia, oren por mí. Pero en la vida hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que arman rompecabezas y los que no arman rompecabezas. Lo voy a decir así: están los que construyen castillos de arena en la orilla de la playa, y estamos los que pisamos los castillos de arena en la orilla de la playa. ¿Cuántos de aquí destruyen castillos de? Vamos a estar orando por ustedes. Y yo cuando veo un rompecabezas armado o casi terminado, no soy el cuate que dice ojalá lo terminen pronto. Siento algo dentro de mí que no puedo explicar, que me dan ganas de desarmarlo, ¿no? Me dan ganas de desarmar las piezas. Pero bueno, sigan orando por mi transformación. El punto aquí es que quiero usar un rompecabezas y creo que es una imagen excelente para lo que quiero compartir el día de hoy. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un rompecabezas es que es una imagen. No, es una imagen. Tú cuando vas a comprar un rompecabezas, tú ves una imagen completa. Sí, tú ves la foto, tú ves el panorama, tú ves la imagen terminada y tú decides cuál te gusta más y tú decides elegir cuál comprar. Obviamente yo fui a buscar rompecabezas y había así como puras imágenes curiosillas, ¿verdad? Así que no me encantaron. Y luego estaba ¿no? De la ciudad. Dice el glamour de Nueva York, ¿verdad? Entonces tenemos una imagen muy pintoresca de la ciudad de Nueva York. Lo que sucede es que cuando tú abres esta caja, tú ya viste el producto terminado, pero te vas a dar cuenta de que el producto, aunque ya lo viste terminado, tiene un proceso para terminarse. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un montón de piezas que trabajar. Entonces quiero hablarte primero de esta verdad que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia, porque sabes que lo que acabamos de leer dice que Dios, dice el apóstol Pedro, está construyendo y edificando una obra, y usted y yo somos piezas que Dios está usando para terminar esa obra. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo acerca de esta gran verdad? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 18 nos dice lo siguiente: nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Hay muchas piezas, pero una sola imagen. Es lo que está diciendo Pablo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Y la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Cada parte, cada pieza es fundamental para terminar la obra que está en proceso. Y luego me voy a brincar unos versículos, y 1 Corintios 12, 27 dice esto. Y me encanta cómo lo dice, porque dice: todos ustedes, y esta palabra, en conjunto. Todos ustedes en conjunto son la iglesia, son el cuerpo de Cristo, son la obra de Dios para la tierra. Y dice esto, dice: cada uno de ustedes es parte del cuerpo. Y me encanta este juego de palabras, porque dice: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes también. Como diciendo, soy yo igual o individualmente la iglesia, pero somos en conjunto la iglesia. Y está diciendo el apóstol Pablo que no hay piezas que pueden desconectarse de otras piezas pretendiendo ser completamente independientes o suficientes. Está diciendo aquí la importancia de que la unión de todas las piezas logran la imagen final. Y yo quiero decirte una verdad teológica que está en la escritura. Sabes que el evangelio nos enseña 4 cosas. Número 1, que Dios nos diseñó para vivir en un jardín, para vivir en un paraíso, para vivir en un lugar donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay enfermedades, donde no hay sufrimiento, donde no hay tristeza ni injusticia, donde no hay opresión.
donde no hay inseguridad, donde podemos vivir en paz, donde podemos gozar de una plenitud, sobre todo no solo por el jardín, sino por quien se pasea con nosotros en el huerto, que dice Génesis 3 que Dios se paseaba en la fresca brisa de la tarde junto a Adán en el huerto. Ese fue el diseño original de Dios para nosotros, pero conocemos la historia que ese huerto se perdió. El pecado dañó todas las cosas, destruyó y corrompió todas las cosas de tal manera que estamos el día de hoy viviendo las consecuencias. Ándale. Y el Señor viene pronto. Era para, muy bien como lo planeamos, gracias a todos los de montaje. Y estamos viviendo las consecuencias de que perdimos el paraíso. Pero luego, esta es la segunda etapa de la historia del Evangelio. El jardín y luego la caída. Pero luego hay una tercera verdad, la redención. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. No sé si lo has leído, pero dice a los que estaban perdidos. Dice lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Ese jardín. Y Jesús está en un proceso de restaurarlo. Y esta es la última etapa de la gran historia, que es la restauración de todas las cosas. Algunos piensan que todo va a estar mal y va a estar peor y va a estar peor y va a estar peor. Y sí, las cosas van empeorando, pero al mismo tiempo la iglesia va a ir levantándose y la obra de Dios va a ir restaurándose. Y el Evangelio de Jesucristo va a ir redimiendo vidas, va a ir redimiendo jóvenes, va a ir redimiendo familias, va a ir redimiendo personas, va a ir redimiendo todas las cosas, porque va a llegar un día de la restauración de todas las cosas. Vamos en camino de regreso al jardín, al huerto, al paraíso, a caminar una vez más con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro Dios, todos juntos gozando de este lugar sin dolor, sin injusticia, sin sufrimiento. Y esta es la promesa que tenemos en Él. Y al decir que estamos en una obra en proceso, estamos diciendo que estamos en ese proceso de recuperar el jardín, de recuperar el huerto. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que Dios está usando ¿qué cosas? Piedras vivas para que recuperemos, para que reconstruyamos ese huerto. ¿Y quiénes son esas piedras vivas? Usted y yo, la persona que está a su lado y la persona que está a su otro lado. Juntos somos las piezas que Dios está usando para completar la imagen que ya vimos en algún tiempo, ese jardín de Génesis. Ahora vamos a regresar una vez más al huerto, donde todas las cosas van a ser restauradas. Entonces somos piezas, somos la iglesia. Y la belleza de la iglesia es que no es una persona, no es un edificio sin clima. Yo no sé cuándo fue usted la última vez a algún parque, algún río, algún lugar donde había piedras y estaban todas iguales, ¿verdad? En realidad las piedras son distintas, depende de lo que le ha golpeado. Pero al final del día, todas estas piedras pueden funcionar para la construcción de la obra que Dios está usando. ¿Sabe que a lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver una dinámica común en los judíos? Ellos, cada vez que vivían algo extraordinario de parte de Dios, construían un altar de piedras. Y decían, para que estas piedras sean un memorial de que en este lugar Dios nos rescató de esto. Y luego hacían otro altar de piedras, la almohada que tenía Jacob, y dice, este lugar es casa de Dios y esta piedra representa que aquí Dios estuvo presente. Y entonces el pueblo judío tenía esta costumbre de poner piedras que testificaran algo y que dieran un mensaje de lo que Dios estaba haciendo. Y luego Pedro el apóstol, siendo un judío convertido al cristianismo, dice, tú eres una piedra. ¿Qué está diciendo? Que usted y yo somos una roca que da testimonio de las cosas que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Y esa es la manera en la que Dios construye su iglesia, con un montón de piedras golpeadas, con un montón de piedras diferentes, un montón de piedras que han sido totalmente formadas distintas, pero al final cada una tiene una historia que contar de la bondad, la gracia y la fidelidad de Dios, un Dios vivo, real y un Dios presente. Y Dios nos está usando para construir su obra perfecta y su obra final. Por eso se habla tanto de la unidad en la iglesia. Y la unidad, voy a decir esto, de las iglesias.
Es tan necesario esto. Jesús dijo, Señor, que ellos puedan ser uno como tú y yo somos unos, para que el mundo vea y crea. Porque cuando usted y yo somos piezas unidas, podemos lograr que pueda verse una imagen más grande a distancia. Pero separados es imposible que alguien pueda notar el cuadro grande, la imagen completa. Por eso necesitamos reconocer que Dios nos está usando en conjunto. Verdad número 1. Ahora, justamente quiero hablar de esto. La verdad número 2, la realidad de una sola pieza. ¿Esto es un rompecabezas? Sí y no. Y es lo que decía el apóstol Pablo, es que ustedes en conjunto son la iglesia, pero pues en lo individual son la iglesia también. Este es un rompecabezas, por supuesto que este es un rompecabezas, pero no es un rompecabezas en sí. Pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y vivimos esta tensión de realidades en donde somos la iglesia solos, pero somos la iglesia juntos. Y pareciera ser que en los últimos años que hemos vivido tanta división como sociedad, hemos tenido que elegir entre una idea u otra, ¿verdad? Como que, no, yo y el Señor solos, o no, yo sí soy de los que va a la iglesia y soy parte de esto. Pero la realidad es que no tenemos que elegir entre una u otra. La realidad es que vivimos las dos partes. Soy la iglesia en lo individual y soy la iglesia en conjunto, en lo corporativo. Los domingos nos reunimos a hacer la iglesia y los lunes seguimos siendo la iglesia en diferentes oficinas y en diferentes ubicaciones, pero no dejamos de ser la iglesia. Ahora, si yo le enseñara esta pieza, pues sería imposible. Supongamos que usted no ha visto la caja. Yo le dijera, ¿de qué es este rompecabezas? Sería imposible determinar de qué es la imagen. Sería imposible determinar qué tipo, a menos de que sean rompecabezas de estos de niños, ¿verdad? De 10 piezas que son de este tamaño cada pieza. Bueno, ¿verdad? Es Bob Esponja. Pero estoy hablando de una pieza así. Si yo le mostrara a usted una pieza así, sería imposible determinar cuál es la imagen que se está construyendo. Y yo no solo quiero decir que Dios desea construir su iglesia en conjunto, sino que es necesario que estemos juntos. Mi historia y su historia, y la historia de su vecino, y la historia del que está atrás de usted, todas estas historias en conjunto pueden ampliar la imagen de la gracia de nuestro buen Dios. ¿Sabe que en Efesios usa una expresión muy interesante el apóstol Pablo, la multiforme gracia y sabiduría de Dios? Multiforme, muchas formas. Y esa palabra en griego ni siquiera da la ilustración de forma, y da la ilustración de colores, los muchos colores de la sabiduría y la gracia de Dios. Quiere decir que cada uno de nosotros, con nuestro tono, con nuestra historia, con nuestra forma, si nos unimos, podemos funcionar en el propósito de construir la imagen completa, de construir la imagen grande. Sabes, yo he compartido de Jesús a personas que nunca han escuchado el evangelio solo. Lo hago constantemente. Voy con alguien y tengo la oportunidad de predicarle de Jesús, de la gracia que hay en Jesús. He tenido la oportunidad de discutir con algunas personas acerca de la fe. He tenido la oportunidad de estar en conversaciones intensas yo solo. Pero también he tenido la oportunidad de compartir de Jesús con alguien más. Y le puedo decir por experiencia que nunca se va a comparar predicar solo que predicar con alguien más. Yo me acuerdo de un gran amigo mío de tantos años a lo largo de mi vida. Teníamos este hábito de juntarnos con agnósticos y ateos que tenían preguntas difíciles, y juntos nos juntábamos para predicarles y enseñarles acerca de la palabra de Dios. Y era una chulada, disculpe la expresión, pero era una bendición enorme que éramos dos. Era tan enriquecedor que fuéramos varios. Y sabes, a veces no sé por qué en la iglesia hablamos de los propósitos de Dios, hablamos de los planes de Dios, y sí son personales y sí son individuales, pero qué bendición cuando logramos captar que es todos juntos contribuyendo a la misión, que estamos todos juntos contribuyendo al propósito de Dios. Jesús no llamó a Juan. Si a esas vamos, Jesús no tenía que llamar a nadie, la realidad. Es más, hubiera sido más fácil quizá.
Jesús hubiera tenido un poquito más de paz mental en su ministerio. Si él lo hubiera hecho solo, él hubiera podido, sí. Y si Jesús hubiera presumido, yo no necesito a nadie, yo solo puedo porque yo soy el mejor, no hubiera sido ser presumido, porque es verdad, es la verdad. Sería humildad del Señor decir eso. Y aún así Jesús llamó a 12 pandilleros, disculpe la expresión, pero usted lea la Biblia y va a ver que no eran, ¿verdad? O sea, no eran lo que a veces pensamos que eran. Llamó a 12 personas imperfectas, de contextos totalmente imperfectos, de hecho enemigos entre ellos. No sé si usted había pensado que Simón Celote y algunos de los discípulos eran anarquistas en contra del imperio romano, y luego Jesús manda a llamar a Leví, Mateo, que era el jefe de los cobradores de impuestos de los romanos. O sea, tienes a un revolucionario y tienes al jefe de los impuestos del gobierno romano, del imperio romano, y los juntas en un equipo. Y no sé si usted ha visto The Chosen, pero me encanta The Chosen porque llevo no sé cuántas temporadas y nomás los discípulos no logran caerse bien. Y yo dije, creo que es la ilustración más atinada del evangelio. Porque los otros evangelios todos casi van los 12 discípulos agarrados de la mano. We are the world, we are the church. Y van como, y acá en el The Chosen no le sale algo, es por tu culpa, ya ves, Jesús, te dije que no lo hubieras llamado. Y Jesús aguantando. Por eso me gusta The Chosen. Y es la realidad, no tenemos que ser iguales, no tenemos que ser uniformados, no tenemos que ser la misma persona y ser clones en la iglesia. Dios ha obrado en su vida, Dios ha obrado en la tuya y en la mía. Qué bendición es reconocer que si unimos nuestras vidas podemos embellecer el cuadro completo. Y entonces tenemos estas dos ideas, que el enemigo viene a veces a nuestra vida y nos dice, no, tú no necesitas a la iglesia, tú solo puedes, lo importante es Dios, eso es bueno para tu vida. Y yo me acuerdo de Génesis cuando estaba Adán con Dios en un lugar perfecto y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, no, yo solo, y viene el enemigo a aislarme, a separarme. Y yo no sé si usted, bueno, iba a decir, no sé si a usted le gusta la carne asada. ¿Qué clase de pregunta es esa en Monterrey? Más bien, cuando usted hace carne asada todos los días, usted ha visto que a veces cuando pones el carbón una pieza se va aparte. ¿Y qué le pasa a esa pieza? Se apaga, ¿verdad? Y viene esta idea del enemigo, no, tú solo, tú no necesitas a nadie, tú no necesitas la oración de nadie, tú no necesitas el acompañamiento. Y de repente, no, ya me aparté. ¿Por qué? Pues no sé, la iglesia es bien mal y el gobierno y culpamos todo, ¿verdad? Pero qué importante es no escuchar la mentira de ser una pieza aislada. Pero luego también está esta otra idea de que la iglesia es suficiente y no te necesita. Sales sobrando, pues la iglesia va a avanzar contigo y sin ti. Ahora, ¿cuántos saben que es verdad? O sea, el reino de Dios va a avanzar, es nuestro privilegio ser parte. Pero luego viene esta mentira, porque al hablar de que el reino va a avanzar conmigo sin mí, es hablar del poder y la supremacía de Dios y de que nada va a tener la iglesia. Pero cuando la creo del lado de pensar de que yo no soy parte, de que yo no soy importante y de que yo no sirvo para nada, también es una mentira de la iglesia. Hemos hecho énfasis porque luego hay personas que se creen mucho, ¿verdad? Que llegan así como que en una cima y pues algunos como que para bajarlos un poquito es como que la iglesia no te necesita, ni yo te necesito. Y en realidad no nos necesitamos, pues ni a mí ni a nadie. La iglesia va a avanzar, pero en realidad usted es importante. La realidad es que usted es una pieza valiosa. La realidad es que su historia ayuda y enriquece y embellece la gran historia que se está contando. Sí es importante. Yo he creído y siempre lo he creído, o bueno, no sé si siempre lo he creído, pero de muchos años para acá lo he creído, que la iglesia debe ser una relación mutua. Sí es tu privilegio servir a la iglesia, sí es tu privilegio ser parte de un ministerio, pero es el privilegio del ministerio que tú seas parte. Nos necesitamos. Cada pieza es importante y no hay campeones en la iglesia y no hay piezas más importantes que otras, no hay piezas más valiosas que otras. Y yo quiero dejar una ilustración y que quede guardada en el corazón, entonces lo voy a tener que hacer y sé que me voy a meter con el TOC de algunos, con este trastorno obsesivo compulsivo de algunos. Pero esta pieza pues son 1000.
Siento la tensión como nunca antes la había sentido. Y son 1000 piezas. Y esta pieza puede pensar, pero yo no soy tan importante. Ya hay 999 en esa caja. Salgo sobrando. Aparte soy la parte de abajo del rompecabezas, o sea, quizá en esta imagen vemos un edificio y quizá esta pieza es como que la esquinita de aquí que no tiene nada. O un cuadrito de aquí negro que no tiene nada, ¿verdad? O sea, y pareciera que esta pieza pudiera decir, no soy importante, no soy valiosa, todas las demás son mejores que yo. No me ocupan, ya hay muchos. Pero ¿se imagina usted armar este rompecabezas y que falte esta? Ahora, ¿se entendería la imagen? Claro que se entendería la imagen. ¿Podría ser claro lo que se está transmitiendo en el cuadro completo? Por supuesto que sería claro lo que se está transmitiendo en el cuadro completo. Entenderíamos de qué color es, qué figura es, en dónde es la imagen. Todo lo entenderíamos perfectamente. En realidad no pasa nada por una pieza. Pero ¿cuántos saben que si la tuviéramos, tendríamos paz mental? Y yo sigo con la aquí, no la he cortado y estoy todavía decidiendo si hacerlo o no. Estoy así entre el sí y entre no. Pero yo le quiero decir a usted que en realidad usted es parte importante en la gran historia. Dios no nos necesita, no, a nadie, ni a los 12 apóstoles, ni al apóstol Pablo, ni al superapóstol Pedro, ni al superapóstol Juan. Dios no necesita a nadie. Pero me encanta esta frase de John Wesley, dice, el hombre sin Dios no puede, pero Dios sin el hombre no quiere. ¿No cree usted que Dios podría bajar ángeles y que hicieran toda la chamba por nosotros? Sin problema. De hecho, yo de repente pensaba en los ángeles y me imagino a los ángeles viéndonos así que, ay no, me dio pena predicar o no me animé a compartirle, no fui generoso y luego, no, pues ahí las notas de la alabanza, ahí como que nosotros cantando y me imagino a los ángeles así de que Dios, déjame ir, déjame ir, yo les ayudo. Y Hebreos nos da una ilustración de que aún para los ángeles hay una especie de envidia, el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros en el ministerio de su gracia. Dios no nos necesita, sin embargo, por su puro afecto y su pura voluntad, Él decidió usarnos como piezas importantes de su gran obra maestra. Usted es importante, su historia es importante. Si usted tiene 300 talentos, gloria a Dios, úselos todos. Si no tiene ni uno, no importa, usted es valioso, usted es importante. Y estoy seguro que sí tiene uno por ahí. Pero al final, todos somos parte de la gran obra maestra. Entonces lo que quiere hacer el enemigo es separarnos. Y sí quiero dejar la ilustración, por eso sí quiero cortar la pieza. Sí quiero cortar la pieza, lo siento. Pero usted se va a acordar para siempre que en Central hay un rompecabezas incompleto. Sí, ya la corté. No me meta a la cárcel ni me denuncie ni nada. Entonces ahora tenemos una imagen incompleta. Cada pieza es importante. Cada pieza es valiosa. Y quiero irme dirigiendo a esta siguiente verdad. Quiero que leamos segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y el apóstol Pedro, hablando de estas piezas, dice lo siguiente: había cristianos en una iglesia que dijeron, ya estamos todos aquí, ya mi compadre, mi comadre, mi primo, mi tío, ya estamos todos aquí, somos cristianos, Señor, ven pronto, ven ya, ¿verdad? Y ellos ya querían ¿qué onda? Pues Jesús ya se tardó, pues ya pasaron como 2 años y no ha regresado Jesús, 2000 años después, ¿verdad? Y ellos estaban esperando que Jesús regresara y decían, el Señor se está tardando, Él retrasó su promesa, se me hace que el Señor está lento. Y el apóstol Pedro tiene que instruir a la iglesia y dice esto: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, porque Dios no desea que nadie sea destruido, quiere que todos
sean parte de la imagen. Quiere que todo se arrepienta. En otras palabras, lo que yo acabo de hacer con esa pieza no está en el corazón de Dios. Ezequiel dice que el Señor no se deleita en la destrucción del pecador, en la destrucción del pecador. Ahí este versículo, hay versículos que nos hablan de la voluntad de Dios. Dios quiere que hagas esto, Dios quiere que hagas el otro. Y hay versículos, no me acuerdo cuál es el término en español, pero el término es versículos que muestran el deseo de Dios. No quiere decir que va a hacer algo, quiere decir que está expresando algo en su corazón. Y este versículo de 2 de Pedro 3:9 está diciéndonos Dios, es que yo los quiero a todos en la imagen. Yo los quiero a todos en el cuadro completo. Yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan a la fe y al arrepentimiento. Quiere decir que Dios no está en el cielo y está viendo al pecador y al malvado y al corrupto, y Dios está sonriendo de que van a ver y van a arder en el infierno. La Biblia nos muestra en el corazón de Dios, desea que todos procedamos a la fe y al arrepentimiento. Dios ama cada pieza. Para Él cada una es importante. Para Él no hay piezas más importantes que otras, ni más valiosas que otras. Dios ama a cada pieza. No quiere que nadie sea destruido, quiere que tomen su lugar en la obra completa. Y por último, quiero ir a esta realidad. Ahorita de esta imagen, de este cuadro, quité una pieza. Pero si somos honestos, hablando de nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, el mundo entero, no falta una pieza, faltan muchas piezas. Todavía hay muchas piezas que no toman su lugar en el gran cuadro. Todavía hay muchas piezas que no se suman y se conectan para seguir avanzando la gran historia. En realidad, todavía falta. Tenemos muy poquito armado del rompecabezas. Bueno, fuera en un sentido de decir, bueno, ya nada más nos falta una, entonces se ve el cuadro completo y nada más es una esquinita, pero en realidad todavía al cuadro le falta. Hay piezas por allá que todavía no están conectadas, que todavía no se dan cuenta de su lugar en la gran historia. Hay piezas que no saben que son valiosas. Hay piezas que no saben que fueron diseñadas para una gran imagen. Faltan piezas. Y sabes que yo pienso que si las piezas hablaran en un cuadro, en un rompecabezas, y está una piececita ahí, con una pieza al lado nomás, a decir, pues complétenme, ¿verdad? O sea, pongan las que van alrededor de mí, conéctame con las que están alrededor de mí. Qué bueno que hemos hallado esperanza. Qué bueno que pudiéramos tener la seguridad y la tranquilidad de decirle, Señor, ven hoy y nos vamos contigo. Qué bueno que pudiera ser hoy el día en donde son transformadas todas las cosas, pero todavía faltan piezas. Y desde hace 2000 años Pedro nos está diciendo, Dios está esperándose. ¿Por qué? Porque quiere más piezas, porque quiere que más sean parte de la gran imagen. Y si ese es el corazón de Dios, ese debe de ser el corazón de la iglesia. ¿Sabes? Usando la ilustración de este rompecabezas, quiero pensar en esta parábola de Lucas capítulo 15, está ahí en pantalla. Jesús también lo habló y dijo, contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 1000 piezas de su rompecabezas y pierde una de ellas. Dice, o el pastor de Central corta una de ellas. ¿No dejaría las 99 en el campo y va en búsqueda de la pieza faltante, de la oveja perdida, hasta encontrarla? Versículo 5, cuando la encuentra, escucha el corazón de Jesús, cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a casa. Al llegar reúne a sus amigos y sus vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la pieza que estaba perdida. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En otras palabras, Jesús habló su corazón.
llegó y vio a los religiosos. Yo ya conozco a Dios, yo ya sé todo, yo ya sé teología, yo ya sé hebreo, griego y arameo, yo ya me sé doctrina bíblica, teología sistemática, teología bíblica. ¿Qué más necesito saber? Apologética, yo ya me lo sé todo. Jesús dijo: qué bueno, échele ganas, mijo, pero yo voy a ir por la oveja que está acá afuera, que no tiene esperanza. Y de alguna manera también les reprochaba a los fariseos: ¿por qué siguen ahí? Y dice: porque ustedes van con la gente, imponen cargas sobre la gente. Dice Mateo 13, dice: y ni un dedo mueven para aligerar las cargas de los oprimidos. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo esperaría que se esforzaran por aligerar el dolor, la carga y el sufrimiento de la gente, pero no hace nada. Le dice a los fariseos, expertos en la ley religiosa. El corazón de Jesús está en reunir, pero en ir, en reunir, pero en ir, en reunir, pero en ir. Y ese es nuestro llamado como iglesia. Esta es nuestra razón de existir. Esta es la importancia que tenemos, porque es el corazón de Jesús que vayamos por las piezas faltantes, por las piezas que aún no están aquí. Es nuestro trabajo, es la razón de la iglesia, es el propósito por el cual existimos como iglesia. Escucha esto: la misión no existe para la iglesia existe para ir a la misión. La iglesia existe para cumplir los deseos del corazón de Dios. La iglesia existe para salir e ir por las piezas, porque Dios está restaurando, está rescatando, está salvando y está restaurando este jardín, pero quiere que vayamos por las piezas que están faltando. Así que gloria a Dios por 2 años, por cómo ha crecido Central, por cómo han crecido nuestras vidas, por cómo hemos crecido como comunidad, por cómo hemos crecido como ministerios. Hay un sentimiento fuerte de gratitud, y hasta eso, así casi como de: lo logramos, lo hemos logrado, y sobrevivimos 2 olas de pandemia, y sobrevivimos muchas cosas, y aquí estamos como iglesia. Felicidades, lo hemos logrado, pero todavía faltan piezas, todavía tenemos que ir por más piezas. El cuadro no se ha pintado por completo, y Dios desea que vayamos por esas piezas, que podamos abrazar el corazón de Jesús y decir: yo existo para ir a coleccionar piezas, para ir a recolectar piezas. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y quiero hacer algo quizá un poco impráctico, pero profético. Quiero pasar este rompecabezas y pedirte que agarres 2 piezas. Te digo que va a ser impráctico porque de aquí a que llegue no lo tenía planeado. Pero toma 2 piezas del rompecabezas. Una pieza te representa a ti. Ay, nunca se me hubiera ocurrido. Toma 2 piezas o más si quieres, pero una te representa a ti y la otra representa una que falta. Si eres así, si te gusta esto, así como que ser así como muy de ilustración, usa las 2 y únelas. Y me encantaría orar por 2 motivos. Número 1, agradecerle a Dios. 3 motivos. Número 1, agradecerle a Dios que nos alcanzó. Maravillosa gracia del Señor. Que podamos agradecerle al Señor. Número 2, quiero que le des gracias a Dios por la persona que te compartió. Y número 3, quiero que ores por la persona que necesita estar aquí. Quiero que ores por la persona que aún no es parte de esta imagen. Así que quiero orar y quiero tener este tiempo juntos. Así que ¿por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Señor, te damos gracias por tu maravillosa gracia, Señor, con la cual nos alcanzaste, con la cual nos perdonaste, por la cual nos transformaste y nos permitiste conocerte y acercarnos a ti, Señor. Te damos tantas gracias porque esto es posible por medio del sacrificio de Jesús.
También te doy gracias, Señor, por la persona que nos compartió. Y ahí agradécele por nombre. Dale gracias a Dios por la vida. Pueden ser tus papás, puede ser un evangelista, puede ser un evento, puede ser un amigo. Dale gracias a Dios por la vida de esta persona. Gracias, Dios, porque no renunciaron a nosotros, porque no se rindieron, porque no se dieron a su comodidad y tuvieron la valentía de venir a hablarnos. Fueron pacientes con nosotros, nos insistieron, nos convencieron. Quizá frustramos a algunas personas, pero no nos abandonaron, Señor. Te damos gracias por estas personas y en el nombre de Jesús oramos por las piezas que faltan. Oramos por estas piezas que aún no están aquí, Señor. Úsanos como iglesia, úsanos, Señor. Úsanos para ir por el perdido, para ir por esa oveja. Gracias por las 99, pero ayúdanos a salir por aquella que falta, Señor. Úsanos, Padre, en el nombre de Jesús, con esta gratitud. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos darte gracias por estos 2 años como iglesia. No hay otro nombre igual. Vamos a decirle juntos como una alabanza de agradecimiento con todo nuestro corazón como iglesia. Oh Dios, vengo a adorar al que resucitó, decimos.